Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a esta segunda sesión del ciclo de conferencias organizado por el IPAP, el Instituto Provincial de la Administración Pública de la provincia de Tucumán. Como habíamos ya anticipado el viernes anterior, este ciclo de conferencias lo que intenta aportar es una mirada de profesionales y sobre todo de profesionales que hayan tenido experiencia en la gestión pública sobre temas de vital importancia y de trascendencia transversal dentro de todo lo que hacemos para cumplir las funciones de nuestro trabajo. En esta ocasión contamos gratamente con la presencia de la licenciada Gabriela González, una gran amiga de la casa, tanto de la Secretaría como del IPAP. Brevemente, Gaby es abogada, es licenciada en trabajo social, es docente universitaria dentro de la carrera de trabajo social. Tiene también, por razones de seguir formándose y de seguir perfeccionándose para una mejor gestión, obtuvo un diploma superior en gestión y control y actualmente está ya en su última etapa para recibir el doctorado en trabajo social por la Universidad Nacional de Rosario. Esto en cuanto a la formación académica. Pero también es muy importante para nosotros contar la experiencia de gestión de Gaby, donde ocupó dentro de la administración pública lugares muy importantes de decisión y también sobre temáticas muy sensibles, ¿no? Siempre, sobre todo, enfocados en lo que es la mejora y la protección de la niñez y la adolescencia en nuestra familia, lugar a donde llegó a ocupar el cargo de secretaria de Niñez y Adolescencia, entre otros cargos y puestos también que fueron dotándola de mayor sensibilidad, de mayor experiencia y con varias soluciones y aportes probados, digamos, para esta temática tan compleja y tan sensible para todos nosotros. Bueno, el tema que vamos a abordar hoy es un tema muy importante que es la coordinación, tomado como una herramienta para las políticas públicas. No me adentraré en el tema, le quedará a la licenciada González contarnos tanto desde lo teórico como desde la práctica la importancia de la coordinación y simplemente a modo de ejemplo, todos nos estamos dando cuenta, si es que aún no lo habíamos hecho, o si teníamos ya la percepción de la importancia de la coordinación, ahora con esta nueva problemática que es la aparición del acontecimiento COVID o coronavirus, estamos todos de nuevo repensando lo necesario, lo primordial que es la coordinación para solucionar grandes problemas y problemas multicausales. Ahora vemos que estamos desde todos los ministerios y desde todas las secretarías con la cabeza del Poder Ejecutivo puestos a trabajar en conjunto sobre un problema multicausal al que hay que darle soluciones integrales. Así que bueno, con este ejemplo del coronavirus seguramente hay muchos otros y muchísimos otros dentro de los desafíos de la gestión, de los cuales requieren una coordinación para poder brindar una respuesta eficiente y efectiva que solucione la vida de nuestros ciudadanos. Gaby, no te robo más tiempo, muchísimas gracias y bueno, te vamos a escuchar y seguramente aprender atentamente junto con vos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. No sé si se me escucha bien ahí. Hola, buen día. Muchas gracias, Rodrigo, por la presentación. Solamente una aclaración. En realidad yo he sido secretaria de Estado de Articulación Territorial y Desarrollo Local y efectivamente he trabajado en áreas de niñez y adolescencia también en cargo de directora. Digo esto para evitar cualquier confusión. Bueno, muchísimas gracias al IPAP por darme esta posibilidad. La verdad es que efectivamente nos conocemos y hemos trabajado juntos en varias oportunidades, así que para mí
Es un placer estar hoy aquí. Bueno, el tema, como decía Rodrigo recién, efectivamente es un tema que ha vuelto a cobrar una relevancia muy evidente, digamos, ya que de algún modo el Estado ha vuelto a cobrar un protagonismo, a hacer evidente su protagonismo por todos los sucesos que son de público conocimiento. Vamos a abordar el tema este de la coordinación como herramienta para las políticas públicas en como tres grandes ejes. Vamos a hablar primero del contexto de lo que es la coordinación y por otro lado del concepto en sí mismo de coordinación y por último de los distintos niveles, digamos, en los que se puede dar la coordinación. La coordinación es efectivamente una herramienta, pero como cualquier herramienta puede ser utilizada en diferentes contextos y va a tener, digamos, un sentido diferente según el contexto en el que se la utilice. De hecho, si nosotros, pensé que trato de cambiar la filmina, ahí está. Si nosotros, vamos a ponerla más chiquita porque está muy grande. A ver, ahí está, perfecto. Vamos a hablar sobre la coordinación como herramienta para la política pública. Cuando uno se fija en el diccionario el significado de la palabra coordinación, hay como dos miradas muy diferentes. Una que pone el énfasis en los aspectos naturales, automáticos de la coordinación, que es la que tiene que ver con esa coordinación que también ocurre a nivel biológico, digamos, a nivel de los seres vivos, ¿no? Entonces, el diccionario habla que algunos tipos de lesión cerebral impiden que el enfermo coordine los movimientos de su cuerpo. Hablamos de una coordinación automática, biológica, por fuera de digamos, las decisiones de los individuos. Y también está la otra coordinación, que es la que hoy nos ocupa, que es aquella que nos lleva o nos da, digamos, nos lleva a combinar medios técnicos y personas y dirigir sus trabajos para llevar a cabo una acción común. Esa es la otra definición que nos da el diccionario sobre este término. En realidad, se hace referencia básicamente a dos tipos de órdenes distintos, el orden natural y el orden social. El orden social, la coordinación para el orden social es una coordinación evidentemente voluntaria, en la que se hace el esfuerzo y alguien asume ese compromiso. Acá en la filmina, bueno, con disculpas de la República Dominicana, así estaba el dibujito, aparece un caos de tránsito bueno, precisamente porque en estas acciones humanas se requiere una acción voluntaria y orientada hacia armonizar los distintos comportamientos. A diferencia de lo que ocurre en el dibujito de la izquierda, en donde las neuronas, las fibras neuronales, tienen un mandato, digamos, de coordinación automático, algo que no ocurre evidentemente a nivel social. Digo esto porque hablando del contexto de la coordinación o los distintos momentos históricos y cómo estos influyeron en el concepto de coordinación, hay un autor que se llama Norberto Lechner que publica un texto en el año 1997 y él hace referencia básicamente a tres como grandes etapas en la coordinación. Lo que se dio en llamar la coordinación política, que estuvo en donde el Estado tenía un rol preponderante, un rol principal. Hablamos de principalmente 30 años, entre la década del 40 y la década del 70, en los que el Estado asume, en su condición de autoridad soberana, de algún modo este mandato, ¿no es cierto?, de coordinación social, de coordinar a los actores sociales. Esto fue por un periodo de tiempo. Después se generaron una serie de circunstancias políticas e institucionales y también ideológicas que llevaron a pensar la posibilidad de lo que llama Lechner coordinación pro mercado, es decir, que el mercado o que las fuerzas naturales, de algún modo los intereses de los distintos sectores se coordinaran casi automáticamente, casi como si se tratara de una coordinación natural, por eso yo lo llevaba el elemento de la coordinación biológica, casi como si fuera algo que ocurre sin que nos propongamos que ocurra, ¿no? Como que iba a haber una alineación natural de los distintos intereses, y eso fue lo que se llamó coordinación pro mercado,
que implicaba para el Estado retirarse y permitir a estos actores de la sociedad y del mercado que actuaran libremente. Se suponía que esto iba a significar el progreso, iba a significar el adelanto de la sociedad. Bueno, esta coordinación pro-mercado, como ustedes saben, va a comenzar a entrar en crisis, digamos, a fines del siglo pasado, y entonces, bueno, ya los cientistas sociales, los académicos, comienzan a pensar que era necesario restablecer, restituir al Estado, a un Estado protagonista, un Estado que pudiera orientar el comportamiento social, y entonces aparece, entre otras líneas, digamos, de gestión administrativa, esta tercera que plantea acá Lechner, que es la coordinación por redes, que en realidad hace referencia a ampliar, digamos, de alguna manera los actores que van a participar en la coordinación social, no dejarlo solo al Estado, que nunca más que sea el Estado el que resuelva o el que intente generar orientaciones en forma exclusiva, sino que de algún modo el desafío, este tercer tipo me parece no tiene una aplicación definida todavía, pero que el Estado, entre el conjunto de transformaciones o de mejoramientos, digamos, que requiere, es el agregar otros actores a la mesa de la concertación, a la mesa de la negociación y obviamente a la mesa de la coordinación de lo que es la sociedad, ¿no? Entonces, estos tres, digamos, modelos, si se quiere, son modelos que de algún modo siguen ocupando espacio en la opinión pública, a pesar de que, como decía Rodrigo en la presentación, el Estado ha vuelto a ser evidentemente revalorado, revalorizado, y entonces es muy importante que este Estado aprenda o adquiera herramientas que le permitan no solamente gestionar mejor, sino también ampliar, ¿no es cierto?, los actores que participan en las decisiones, que es lo que está proponiendo esta coordinación por redes. ¿Qué es lo que va a decir Lechner? ¿Por qué es importante que exista el Estado para la coordinación y que habilite la coordinación? Él va a decir, no hay coordinación social sin que los individuos se orienten por cierto bien común. La coordinación social supone de parte de los actores, tanto individuales como colectivos, una combinación de racionalidad instrumental para maximizar sus beneficios privados con una orientación comunitaria. Evidentemente, los actores de la sociedad, para poder coordinar, para poder ordenarse en función de algo común, tienen que tener esto que se denomina bien común, como una meta, como un objetivo, que de algún modo permita transversalizar o permita unificar en algún aspecto esa racionalidad instrumental del beneficio privado. Un poco lo que dice Lechner es, no es cierto que simplemente persiguiendo el beneficio privado, naturalmente se va a dar la coordinación social y se van a, digamos, optimizar los funcionamientos de la sociedad. Todo esto, entonces, hace que sea necesario un reposicionamiento del rol del Estado y de las políticas públicas. Una vez que esta coordinación pro mercado, evidentemente, no solamente no alcanza para satisfacer, digamos, las necesidades de coordinación social, sino que genera una serie de fragmentaciones y una serie de problemáticas, o agrava un conjunto de problemáticas que ya los estados nacionales tenían, bueno, y en el momento en el que volvemos a pensar en esta necesidad de un Estado fuerte, aparecen nuevos desafíos para la gestión pública, para el Estado y la gestión pública. Entonces, como ustedes saben, el Estado puede ser definido como una relación social, una relación de poder, en la que de algún modo se refleja el estado y la vinculación entre los distintos niveles, y también lo podemos entender al Estado como un conjunto de instituciones, y en este sentido como un conjunto de normas formales e informales, que de algún modo enmarcan cómo van a actuar las instituciones públicas, cómo estas instituciones van a, de algún modo, ir filtrando las demandas de la sociedad, y entonces estas instituciones, haciendo uso de sus recursos humanos, recursos técnicos, recursos materiales,
van a ir dando respuesta a la demanda social. Es interesante, yo acá en la film pongo el concepto de valor, porque de algún modo todo digamos, este momento en el que el Estado estuvo muy cuestionado y de algún modo se hablaba de la coordinación promercado y de la importancia de darle rienda suelta al Estado, muchos cientistas sociales comenzaron a pensar, bueno, a diferencia del valor privado o del interés privado, que es fácilmente monetarizable, contable, y uno puede decir, bueno, esto es más valioso que esto, en el ámbito de la gestión pública, de las instituciones públicas, es como que necesitamos pensar qué tipo de valor es el valor público, o a qué nos referimos cuando decimos que el Estado debe gestionar para promover valor público, ¿no? Y entonces hay como una especie de, digamos, consenso entre organismos internacionales y académicos acerca de que, bueno, básicamente el valor público, generar valor público hoy en nuestras sociedades, tiene que ver con promover tres, digamos, aspectos muy importantes. El desarrollo sustentable, la gobernabilidad democrática y la equidad distributiva. Esto se refiere a, bueno, desarrollo sustentable, hablamos de producir bienes, servicios, riqueza en modo sustentable, es decir, de modo amigable y respetuoso con la naturaleza, de modo que nos permita como planeta y como civilización continuar, digamos, no generar, digamos, daño ambiental. La equidad distributiva, que se refiere a tener sociedades más equitativas, base de política nacional que es dado y refrendado por la mayor parte de los países del mundo, que es la democracia. Es decir, toda esta acción pública debe ser realizada en el marco de sociedades democráticas. Por lo tanto, en sociedades en las que se habilite una gobernabilidad participativa, en la que los grupos puedan disentir, puedan opinar, se pueda consensuar y se pueda concertar. Todo esto lo va a hacer el Estado a través de, como yo les decía recién, sus recursos. Esos recursos, va a decir Fabián Repeto, un autor que yo consulto bastante y que consultan también los organismos. Todos estos recursos se pueden distinguir en dos tipos de capacidades. Capacidades llamadas administrativas, y son los recursos, tanto humanos, materiales, financieros, que veíamos en la diapositiva, son aplicados a la producción y que genera la administración, construir legitimidad, poder permear y hacer que cambie o se mueva de algún modo de acuerdo a el proyecto colectivo, el proyecto de gobierno. Generar acciones por parte del Estado, la construcción y la gestión pública es un desafío. La administración tiene propósitos, generar cambios en torno a estos temas, cambios que nos lleven a con un mayor nivel de gobernabilidad. El Estado va a ocupar estas dos capacidades, sus capacidades administrativas y sus capacidades políticas. Entonces, bueno, formando parte, de un modo, de uno de estos, a ver, la realidad está a través también surge es, bueno, ¿por qué coordinar? ¿No?
¿qué es lo que hace que el Estado, que los distintos sectores del Estado, y ya vamos a ver, tengan la necesidad de coordinar? Y en principio los autores dicen que la coordinación es necesaria porque, bueno, nos va a permitir resolver los problemas que se llaman problemas complejos. Es decir, las sociedades van generando demandas, conflictos y situaciones de una complejidad cada vez mayor, pero no solamente eso, sino que lo que ocurre es que en la medida que el conocimiento y la ciencia avanza, que ya no se resuelvan unilateralmente o abordando un aspecto del problema. Como ejemplo, problemas ambientales, pensemos en la resolución de problemas ambientales. Probablemente no es necesario solo la intervención de la Secretaría de Medio Ambiente, se necesita, como ustedes se imaginarán, que intervenga educación, que intervenga salud, que intervengan los factores productivos, los elementos los que están a cargo de la industria, de la producción, porque todos ellos de algún modo tienen que ver con la sustentabilidad del ambiente. Lo mismo ocurre cuando hablamos de, por ejemplo, problemas como la pobreza, en donde también tenemos una multicausalidad de problemas, de elementos, digamos, que condicionan la aparición del fenómeno, y entonces no es suficiente que intervenga salud por un lado, educación por el otro, sino que se requiere desarrollo social por el otro, obviamente, vivienda por el otro, sino que necesitamos concertar. Entonces, la complejidad de los problemas sociales es, diría, lo que hace inapropiado, inconducente, que solo algún sector en particular del Estado intervenga. Necesitamos entonces que se generen intervenciones de múltiples, de varias áreas del Estado, o sea, y por eso se hace prioritaria la coordinación. Entonces, como les decía, esto de la complejidad de los problemas es uno de los aspectos. Y es muy importante porque los distintos niveles de coordinación van a depender también del nivel de complejidad que tengan los problemas. Ahí la veo de nuevo yo, no sé si ustedes logran ver. Yo la estoy viendo. A ver. Bueno, como ejemplo de problemas complejos estábamos hablando de problemas ambientales, problemas sociales como la pobreza y la exclusión social, y obviamente ni que hablar de todo lo que tenga que ver con los problemas asociados al desarrollo. Todo eso implica o genera la necesidad de la intervención de múltiples sectores. Y entonces vamos a una definición. ¿Qué entendemos nosotros por coordinación? ¿Qué entiende? Esta es una definición que estoy tomando de Fabián Repetto. La coordinación puede ser entendida, va a decir Fabián, entre otros autores, como el proceso mediante el cual se genera sinergia, entendida esta como aquello que resulta de la acción conjunta de dos o más actores y cuyo valor supera su simple suma. Esta sinergia se va a generar entre acciones y recursos de los diversos involucrados en un campo concreto de la gestión pública, al mismo tiempo que se construye o redefine, en caso de su preexistencia, un sistema de reglas de juego, formales e informales, a través de las cuales los actores involucrados encuentran fuertes incentivos para cooperar, más allá de sus intereses e ideologías particulares, por lo general en conflicto. Aparecen en esa definición que yo doy de coordinación varios elementos, varios componentes. Por un lado, esta idea de sinergia, ¿no? Esta idea de que la intervención entre varios actores genera, digamos, más que la simple suma aritmética de los esfuerzos, sino que genera mayores resultados, mayores efectos. Y esto que uno lo dice, por ahí me interesaba explicarlo en un ejemplo. Si uno quiere coordinar, por ejemplo, voy a llevar un problema que tuvo que ver con la gestión en la que estuve involucrada. Si uno quiere servir el desayuno en una escuela o llevar una prestación alimentaria a las escuelas, y uno lo hace coordinando con el Ministerio de Educación, coordinando en el horario, el momento en el que se va a brindar, el tipo de prestación, el rol de la maestra y demás, no solamente esto va a ahorrar tiempo
y va a generar una mayor eficacia en la entrega en sí de la prestación alimentaria, sino que, y también para educación va a significar ahorrar de tiempo y también optimizar lo que es en sí mismo el proceso de enseñanza-aprendizaje durante la mañana escolar, sino que tiene otros componentes, porque el hecho de la coordinación va a generar la sensación, primero, el sentido de la importancia de cada uno de los actores. Eso lleva a los actores a sentirse de otra manera, sentirse importantes, sentir que, mira, por ejemplo, la maestra, desarrollo social ha coordinado con mi directora y por lo tanto yo soy una pieza más de un engranaje coordinado en el que el objetivo común es que los niños aprendan mejor. Entonces, todas estas implicancias, también que los niños se den cuenta, y los padres, que la prestación no llega a cualquier hora, llega todas las mañanas en el mismo horario, hace que el efecto, digamos, va más allá entonces del efecto estrictamente nutritivo y impacta en el, digamos, en el modo de gestionar, en el modo de entender la gestión pública, en la importancia que esa gestión adquiere. Lo mismo, para dar otro ejemplo, cuando yo tengo que relevar una familia de un barrio crítico. Y resulta que si no coordinamos, va primero el agente sanitario y le hace a la familia un gran cuestionario. Después va el trabajador social de desarrollo social y le hace otra pregunta en relación a lo mismo. Después va el trabajador social de educación y hace... Entonces, la familia siente que, por un lado, los actores, el Estado actúa sin coordinación, que no interesa en realidad el problema de la familia, y entonces, más allá de que yendo una sola persona y haciendo las preguntas correspondientes, ahorra recursos en tiempo y en esfuerzo para el resto de la administración, sino que todos los actores, tanto de la administración como de la comunidad, sienten que la valoración hacia sí mismos es diferente. Y eso tiene un impacto enorme en los procesos de gestión pública. Bueno, esto en cuanto a lo que sería la sinergia, que es, como digo, mucho más que simplemente optimizar la acción y el recurso, ¿no? Se construye un modo de trabajo que es central para el impacto en el trabajo administrativo. Pero además, en el hecho de coordinar, el hecho de ir generando herramientas de trabajo conjunto y formas de trabajo conjunto, va construyendo un conjunto de normas, ¿no es cierto? Un conjunto de normas, un conjunto de formas de trabajo, ya sean que se logren formalizar o no, que van generando mayores incentivos, como dice la definición, para la cooperación. Efectivamente necesitamos incentivos para cooperar, porque como decíamos al principio, la coordinación y la cooperación no es algo que surja naturalmente, y menos en sociedades en las que todo el tiempo estamos pensando en cómo resolver nuestros problemas individuales. Cuando estamos incluso como operadores del Estado, necesitamos, digamos, poner un granito de arena en lo común, ¿no? Y entonces este incentivo para la cooperación, ya vamos a ver un poquito más adelante, es esto, es lo común, que va a hacer que las divergencias o los intereses que están en conflicto muchas veces, intereses o ideologías en conflicto, cedan frente a la necesidad de hacer las cosas juntos, digamos, ¿no? Así que bueno, esta es un poco la definición de coordinación. Un proceso en el cual dos o más actores operan o trabajan conjuntamente y en este trabajar juntos generan un plus de valor por sobre lo que sería la acción individual, la acción de cada uno por separado. Esta coordinación tiene desafíos de dos tipos, tiene desafíos políticos y tiene desafíos técnicos. Justamente por esto que decíamos de que la coordinación no es un proceso natural, enfrenta como proceso político contradicciones, restricciones y resistencias, ¿no? El hecho de consultar al otro, cooperar con el otro, negociar con el otro, es en sí mismo ya un proceso de coordinación, y eso va a tener que afrontar estas diferencias que muchas veces se producen entre los actores sociales,
que lo llevan a no estar tan, digamos, orientado hacia esa coordinación. También la coordinación implica un proceso técnico, es un proceso de articulación operativo. Y en ese sentido, es muy importante que, como dice acá la diapositiva, las organizaciones cuenten con dispositivos y estructuras que habiliten a implementar las políticas, programas o proyectos que se traducen en servicios a los ciudadanos. ¿A implementar cómo? En forma conjunta, eficiente y eficaz. Es decir, la coordinación como proceso administrativo, proceso técnico, requiere de dispositivos y estructuras que la habiliten. No necesariamente, y esto lo digo de acuerdo también a mi experiencia, necesita que esas estructuras y esos dispositivos estén formalizados. Pero sí, sí o sí, digamos, es necesaria cierta flexibilidad institucional, cierta habilitación institucional para que los actores, cualquiera sea el nivel en el que se desempeña, puedan generar procesos de coordinación, ¿no? Procesos de cooperación, procesos de coordinación. No sé si hasta este momento hay preguntas, yo había quedado en relevar, chequear eso, y me olvidé de chequear. No, hasta ahora no. Bueno, sigo. Como les decía, la cooperación, la coordinación no es algo que surja naturalmente entre las personas. Entonces, ¿qué es lo que nos hace cooperar? ¿Qué es lo que nos hace coordinar? Al decir de un autor que se llama Echevarría, la necesidad de coordinación va a surgir principalmente de la interdependencia. Es decir, del hecho de que dos unidades de la misma o de diferentes organizaciones compartan un entorno de trabajo. Esto va a ocurrir por el hecho de actuar sobre la misma realidad externa, que puede ser un sector de la población determinado, porque se intercambien recursos, es decir, necesite coordinar porque el otro es mi proveedor o mi cliente, o porque se comparten objetivos generales, ya sea en la misma organización o de un sistema de organización al que se pertenece. Es decir, lo central para la coordinación, que favorece la coordinación, es esta sensación de interdependencia, de que yo solo no puedo, de que si quiero cumplir el objetivo, no voy a poder solo, y entonces tengo que haber podido visualizar que el objetivo es compartido. Entonces, por eso antes hablábamos de que uno de los desafíos, de los aspectos técnicos o administrativos centrales, pero también políticos centrales de la coordinación, es tener el ámbito de entender o de comprender que los objetivos son comunes, porque es esta interdependencia la que va a llevar a que los actores se presten a la cooperación y a la coordinación. Esta interdependencia no es, digamos, una interdependencia a secas, digamos, sino que, o solamente interdependencia, sino que además las partes o los actores que están involucrados en estos temas deben sentirse legitimados entre sí. Es decir, yo para poder y para querer y para generar voluntad de coordinación con otro, tengo que pensar que ese otro actor debe y tiene razones y tiene conocimiento y está legitimado, por lo tanto, para actuar en determinado problema o en determinado tema. Y otro aspecto también central es el de la confianza. O sea, yo para coordinar, para cooperar con otro, hasta cierto debo tener un nivel de confianza que me permita actuar con el otro. En cuanto a qué, digamos, es lo objetivo que me hace darme cuenta de esta interdependencia. Bueno, esto que decíamos. Por un lado, compartir problemas, ¿no es cierto? Ahí se salieron de nuevo, ya no tengo más filmina. Ustedes tampoco la deben tener, me imagino. Vamos a insistir. Sí. Intento de nuevo subir filminas, porque de nuevo no las tengo y ahora ya no me permite. Sigo sin las filminas, chicos. Bueno, lo que les... ahí está de nuevo, ahí de nuevo se ve en pantalla, no sé si ustedes lo ven. Bueno, entre los factores, digamos, que tienen que ver con lo que me lleva a cooperar, tenemos esto de compartir problemas o compartir objetivos, es decir, yo voy a cooperar con otro cuando sienta que el problema que tengo que resolver es común al otro,
O, aunque no sea el problema, como algo más general, aunque sea el objetivo. Cuando hablo de problemas comunes, hablamos de problemas que en algunos casos son evidentemente comunes, ¿no? Cuando hablamos del problema de la pobreza o de todas las sensibilizaciones que tienen que ver, por ejemplo, con la problemática de género, nos damos cuenta que transversalmente ningún sector en sí mismo va a poder resolver, va a poder llevar, digamos, elementos para esta problemática, sino que más bien son problemas que transversalizan la gestión pública. Pero como es posible, digamos, generar herramientas de cooperación en todos los niveles de la administración pública, también digamos, es posible generar coordinación y cooperación en el gobierno provincial como un conjunto entre los distintos ministerios, es posible hacerlo entre las distintas secretarías, es posible hacerlo hacia el interior de cada una de las secretarías, es posible coordinar y compartir y trabajar en forma conjunta hacia el interior de las direcciones. Es decir, en todos los niveles de la administración pública yo puedo generar conductas de cooperación y coordinación. Y el hecho de que no se coordine o coopere a nivel más macro no significa que yo, desde mi oficina, no voy a poder generar coordinaciones. Sí es necesario, desde la oficina, desde la dirección o desde el sector, que tenga claridad en cuanto a que estoy tratando de generar, de resolver un problema que es común a todos o generando un bien o un servicio que es cumpliendo un objetivo que es común a todos. Esto es como central. También hay otro elemento que es muy, digamos, propio, digamos, genera o despierta la necesidad de coordinación rápidamente, que es compartir población objetivo, que es compartir territorio, ¿no? Es decir, cuando uno de repente está caminando o está trabajando en determinadas zonas de la provincia y se encuentra con personas que están también desde el Estado provincial, que también están trabajando en esas zonas, bueno, uno se da cuenta de la necesidad de generar conductas cooperativas, de coordinar el trabajo, porque muchas veces, como decimos los que estamos más o trabajamos más vinculados a los sectores, a la acción social, nos estamos pisando los talones sin haber a lo mejor saber qué está haciendo uno y qué está haciendo otro. ¿Qué aspectos son los que por ahí dificultan? Uno se preguntaría, bueno, pero ¿por qué no se coordina? ¿Cuáles son los factores que limitan la coordinación? Tenemos que considerar aspectos políticos y también aspectos técnicos. Dentro de los aspectos políticos tenemos, obviamente, lo que son intereses particulares de cada uno de los sectores, de cada una de las áreas que existen, intereses de fracción y también intereses de partido, porque muchas veces los gobiernos o la administración pública está constituida por, o está de algún modo liderada por personas que pertenecen a distintos partidos políticos o a distintas fracciones de esos partidos y tienen intereses o tienen miradas o tienen concepciones, como dice acá, ideológicas muy distintas. Eso por un lado. También, obviamente, como ustedes sabrán, si muchos de los que están escuchando son funcionarios de la administración, simpatías o antipatías personales son obstáculos para la coordinación en el Estado o entre el Estado y la sociedad civil, en todo o en la misma familia, digamos. La simpatía o antipatías personales como una acción, como, digamos, algo propiamente humano, como es la cooperación y la coordinación, es un elemento importantísimo para definir si tengo una actitud cooperativa o no. Y lo mismo las asimetrías de poder. Ocurre que a veces hay en estos intentos de cooperación se involucran personas que tienen distintos niveles de poder y eso no contribuye a que las personas se sientan relajadas y tengan confianza para compartir y para trabajar juntas, ¿no? Todos estos elementos son importantes a tener en cuenta. Y después también, como les decía, hay elementos de tipo técnico, ¿no? Para tener en cuenta. Uno de esos elementos técnicos que son importantísimos y que siempre generan obstáculos para ese trabajo es el tema de cómo está estructurada la administración pública. La administración pública está organizada, como ustedes saben, por sectores, y cada sector tiene perfectamente definidas sus competencias, sus roles, sus funciones, y entonces nos encontramos en espacios bastante cerrados de trabajo, en donde muchas veces hay ausencia de espacios transversales de coordinación. Y también, recién veíamos que otra de las
los incentivos para cooperar, para coordinar, es compartir el territorio. Bueno, muchas veces los actores o los distintos sectores del Estado tienen incidencia, obviamente, en el territorio, pero lo hacen a partir de sus propias instituciones. Y entonces también, de algún modo, están encerrados en ese territorio. Por lo tanto, no siempre el territorio genera una disponibilidad para la coordinación. Pero bueno, esto del Estado organizado por sectores es una de las principales limitantes. También, lo vamos a ver cuando veamos también los distintos niveles o formas de coordinación, también ocurre estas dificultades porque nosotros tenemos una estructura federal de gobierno que, vamos a ver, determina competencias para la nación, para las provincias, para los municipios, pero también competencias comunes, y entonces, sin embargo, a pesar de que tenemos espacios administrativos diferentes, estamos también compartiendo, y esto y muchas veces no tenemos los medios de los espacios transversales para la coordinación. Tampoco hay ámbitos de participación comunitaria que sean consultados o que sean, de algún modo, estén generándonos incentivos para que nosotros coordinemos, ¿no? Que es otra de las formas de motivar la coordinación, cuando de repente la sociedad civil, esa sociedad para la que nosotros estamos trabajando, de repente nos interpela y nos plantea por qué no hacemos o por qué no coordinamos, o nos hace evidente esa falta de coordinación. Entonces, estos son todos los aspectos técnicos a tener en cuenta, también si lo que queremos es generar aspectos, la coordinación. Acá era esta filmina, no sé si lo estarán viendo, muestra un organigrama de la administración pública en donde se ve claramente cómo esa administración pública está organizada por sectores, ¿no? Cada uno de esos sectores tiene una competencia específica y, por lo tanto, el hecho de no tener muy pocos ámbitos de transversalidad hace que se nos dificulte hacer evidente esto que es que incentiva la cooperación, como veíamos recién, que incentiva la coordinación, que es básicamente tener objetivos comunes, atender un problema común. Entonces, eso todo se dificulta cuando tenemos este tipo de estructuras administrativas tan generadas y organizadas por sector. Hay algunos autores que también dicen que otro de los aspectos que dificulta, digamos, la coordinación, que está relacionada con este tipo de estructura por sector, es el hecho de la competencia entre los distintos sectores. Es decir, de algún modo, la lógica propia del mercado, ¿no? La lógica competitiva de los actores que compiten en el mercado, se ha muchas veces llevado a la administración, a las esferas del Estado, y entonces eso también genera dificultades, porque en lugar de promoverse conductas de tipo cooperativo, lo que nosotros vemos en la práctica es que los distintos sectores muchas veces compiten entre sí en lugar de cooperar, en una dinámica, ¿no? Parecida a la que es la dinámica del mercado, ¿no? Entonces, eso también genera muchísimas dificultades. Cuando nosotros decimos coordinar, es generar sinergia, es trabajar junto con el otro, generando, digamos, utilizando y optimizando la utilización de recursos para un fin que va más allá de la suma del 1 a 1. Esa coordinación, eso se puede hacer, digamos, desde distintos niveles, ¿no es cierto? Hablamos de coordinación, significa desde compartir información, es decir, el hecho de que yo le dé información al otro sector, o por lo tanto le solicite información al otro sector, y entonces trabaje sabiendo o teniendo en cuenta lo que el otro me avisó o me informó, y entonces no voy a intervenir sobre un medio sin conocer, sin conocimiento. Entonces, de compartir información es un nivel de coordinación. Otro nivel de coordinación es cuando yo tengo conducta ya colaborativa, es decir, colaboro de una manera más importante, puedo realizar acciones con el otro, me comprometo con bienes y recursos del propio sector y realizo una acción conjunta, ese es otro nivel de coordinación, hasta los niveles más avanzados de la coordinación,
en donde hablamos de que se generan estrategias conjuntas. Esto que parece tan sencillo de decir, en realidad es bastante difícil de hacer, tanto para hacia el interior de los distintos sectores del Estado, como entre los distintos sectores del Estado. Cuando yo hablo del interior de los sectores del Estado, me refiero al interior de los sectores entendidos como los ministerios, ¿no es cierto? El sector educación, el sector salud, el sector trabajo, el sector vivienda. Estos sectores hacia adentro pueden o no generar, digamos, habilitaciones para la coordinación. Pueden o no generar estrategias conjuntas. Desde el Estado, desde los organismos, digamos, capacitadores, se viene promoviendo, ¿no es cierto?, la generación de estrategias conjuntas, y con esto tiene mucho que ver también la planificación, es decir, la capacidad de sentarse a pensar juntos cómo trabajar, y a partir de ahí se va a habilitar probablemente el deseo y la necesidad de la coordinación. Pero no es algo que se haga como una forma rutinaria, ni que esté, digamos, habilitado siempre en la gestión pública. Pero es importante saber también, esto también está relacionado con el tipo de problemas que abordo. No es que siempre yo voy a tener que coordinar y para cualquier tipo de problema voy a tener que generar una estrategia conjunta. Si los problemas son de una menor complejidad o más sencillos, a lo mejor simplemente compartiendo información yo puedo generar un buen servicio. Si yo necesito, por decir algo, que los niños del nivel primario tengan los controles de salud realizados, bueno, probablemente una buena comunicación entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación en cuanto al listado y los niños que están concurriendo a la primaria, sumado a la capacidad de información que esté esta información estandarizada, que esté disponible, bueno, ese compartir información probablemente sirva a los efectos de que el Estado pueda planificar y pueda intervenir si es que no todos los niños de la primaria tienen los controles sanitarios correspondientes, ¿no? Ahora, si los problemas son más complejos, como por ejemplo, vuelvo siempre sobre lo mismo, el problema de la pobreza, el problema del desarrollo social de un país, probablemente sea necesario sentarnos a reflexionar y generar estrategias conjuntas. Pero cualquiera de estas actitudes, desde compartir información hasta compartir, realizar una actividad conjunta o diseñar, puede ser realizada y es válida. Incluso acá la flecha que se muestra en la filmina, lo que intenta mostrar es que estas acciones que por ahí uno realiza normalmente, porque hay muchas áreas del Estado que comparten información y que realizan acciones conjuntas, este tipo de tareas realizadas sistemáticamente debería, y seguramente lo hace, genera estos comportamientos que nos llevan o que hacen que las personas se acostumbren a la cooperación, tiendan a la cooperación, se genera una atmósfera que permita la cooperación, que es un elemento clave cuando hablamos de generar este tipo de comportamientos y y utilizar este tipo de herramientas, ¿no? Otro tema es, bueno, esta coordinación de la que hablamos, ¿no? Puede darse en distintos ámbitos y también puede tener diferentes alcances. Cuando hablamos de ámbitos de la coordinación, decimos, se puede coordinar, la coordinación puede darse a nivel de los decisores políticos, a nivel de las organizaciones y también en un nivel operativo, bien operativo de quien ejecuta las acciones. Con esto me refiero a que, un poco lo que decía recién, se puede coordinar en distintos niveles, no importa que no coordinen los decisores políticos, los miembros de las instituciones pueden coordinar lo mismo, de las organizaciones, de las instituciones, de los ministerios, de las direcciones, incluso de las oficinas. En todos los niveles es posible coordinar. El alcance probablemente va a ser distinto, va a ser diferente. No es lo mismo diseñar, no es lo mismo que la coordinación de quienes tienen decisión política, porque probablemente entonces el alcance de esa coordinación va a implicar tanto el diseño de la política
como la implementación, el monitoreo y la evaluación de la política pública. Va a ser como más abarcativa, va de algún modo impactar en todos los niveles, digamos, de lo que es la gestión de la política pública. Pero también es posible ir haciendo, por ejemplo, un diseño de política que sea intersectorial, pero que después se ejecute sectorialmente, y a lo mejor tengo implicados en esta tarea simplemente a las organizaciones, a los sectores, ¿no es cierto? Y también a lo mejor puedo simplemente armonizar objetivos que yo ya tengo en mi sector y que van a ser ejecutados sectorialmente. Este tipo de alcance, ¿no es cierto?, de la coordinación, como digo, puede ir desde coordinar el diseño, la implementación, el monitoreo y la evaluación, hasta hacer un diseño coordinado, pero que cada sector ejecute la parte de lo que le corresponde, no diseñar toda la política, sino armonizar objetivos de un diseño sectorial que ya tenía cada una de las áreas de la administración. Esas son distintas posibilidades, las distintas opciones. Nosotros acá, me gustaría contarles que en la provincia de Tucumán se ha trabajado mucho sobre, yo diría, este último tipo de coordinación, ¿no? Nosotros en la provincia de Tucumán, y en esto se implicó muchísima gente, hemos trabajado conjuntamente armonizando objetivos en distintas áreas, en los ámbitos de niñez y adolescencia, en los ámbitos vinculados a la economía social, en los ámbitos de salud y nutrición, también en los ámbitos en los cuales tratábamos de resolver problemáticas de las comunidades, de la organización comunitaria. Todos estos ámbitos han sido espacios en los cuales distintos sectores en Tucumán se han reunido, distintos sectores de la administración, estamos hablando del Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio del Interior, Seguridad, Cultura, se han reunido y más allá de que quizá no hubo un diseño intersectorial, sí hubo una armonización de objetivos para que nosotros pudiéramos, entre los distintos sectores, luego ejecutar sectorialmente, pero habiendo coordinado y armonizado los objetivos. También en algunos casos se generaron acciones y actividades coordinadas, diseñadas intersectorialmente y realizadas, ejecutadas también intersectorialmente. Pero digo, no es que sea algo que nosotros en la provincia no lo hemos hecho. En la provincia hay una cultura de coordinación, por lo menos esto es lo que yo veo, que es necesario que por ahí a veces está como más dormida y a veces está como más activada. Es importantísimo, como vemos, activarla, ¿no? Para cumplir los bienes, para cumplir las funciones que el Estado debe cumplir de mejor manera. Si no hay preguntas hasta acá, avanzamos hacia los planos. Me fijo si tengo alguna... Acá tengo una pregunta de Alfonso. Bueno, me está preguntando sobre algo que estoy por comenzar a conversar ahora, así que espérame un poquito, Alfonso, ya te contesto. Digamos, hablamos de distintos planos de coordinación. La coordinación es posible hacer, como venimos de algún modo ejemplificando hasta ahora, como puede ser coordinación intersectorial, es decir, entre los distintos sectores del Estado provincial. Cuando hablamos de sectores, hablamos, como decía recién, de los distintos ministerios, que pueden ser salud, educación, vivienda, trabajo. Estos sectores se han estructurado no porque sí, tienen que ver con, básicamente con los saberes, es decir, tienen que ver con cierta especialización del conocimiento que lleva a que para el Estado poder brindar servicios y bienes en torno a esos temas, haya acumulado, digamos, la ciencia, el desarrollo científico, haya acumulado suficiente cantidad de conocimiento para generar entonces un sector del Estado que dé cuenta de ese conocimiento transformado, por decirlo así, en bienes y servicios. Entonces, esta intersectorialidad, estos distintos sectores del Estado, tienen que ver mucho con cómo se van estructurando el conocimiento de las distintas áreas y cómo el Estado va incorporando en lo que es la agenda pública problemas en relación va problematizando, digamos, estos aspectos de la vida cotidiana en los que hay un conocimiento específico. Hay sectores que tienen mucha trayectoria en la administración pública,
porque tradicionalmente el Estado se ha ocupado, como por ejemplo las áreas de educación, las áreas de salud, obviamente las áreas de seguridad. Quizás si tuviéramos que hablar de un orden cronológico en el Estado argentino, probablemente las primeras han sido las áreas de seguridad, las áreas asociadas a la situación civil de las personas, los registros civiles de todo el país, luego las áreas educativas, las áreas de salud, y a fines del siglo pasado, a fines del siglo XX, han comenzado en toda América Latina, a desarrollarse un sector relativamente novedoso, no porque el Estado no se ocupara antes, pero sí porque no tenía una institucionalización formal como la tiene ahora, que son los ministerios de desarrollo social. Los ministerios de desarrollo social son en América Latina nuevitos como sectores de la administración pública, a diferencia de otros ámbitos como mucho más formalizados, ¿no? Esta es una posibilidad de coordinación entre los distintos sectores de gobierno. También es posible coordinar entre los distintos niveles de gobierno. Y esto tiene que ver con que nosotros en América Latina tenemos países en general federales, ¿no es cierto? Hay algunos países que son unitarios, pero también tenemos países federales en los cuales se combina un gobierno nacional y después gobiernos subnacionales, ¿no es cierto? Pueden ser provincias o estados. En nuestro caso, en la Argentina, tenemos un gobierno nacional, tenemos gobiernos provinciales y también tenemos municipales. Ya vamos a ver un poquito más adelante cómo se da y qué dificultades tiene la coordinación entre estos distintos niveles. Y por último, tenemos también la posibilidad de coordinación entre el Estado y la sociedad civil. Este es muy importante por lo que les decía al principio. Cuando hablábamos de los grandes modelos de coordinación, de los grandes paradigmas de la coordinación, decíamos que hoy se presenta todo un desafío en torno a que el Estado incorpore a nuevos actores a la coordinación. Y estos actores no son nada más ni nada menos que actores de la sociedad civil, es decir, la sociedad civil organizada. Incorporar actores de la sociedad civil a la decisión de política pública y por lo tanto coordinar con actores de la sociedad civil es fundamental para fortalecer procesos de legitimidad democrática. Y por eso me parece que es un enorme desafío para la administración que, por suerte, ya vamos a ver, también en eso se ha venido avanzando. En relación a lo que decíamos de la coordinación intersectorial, bueno, de nuevo, entran a jugar dos aspectos, la viabilidad técnica y la viabilidad política. Y ahí vuelvo a enfatizar, porque me parece muy importante, y porque además seguramente los que están escuchando muchos participan de uno u otro sector de la administración, es muy importante la visibilización del objetivo común. Entender o poder evidenciar con qué áreas o con qué sectores o con qué oficinas de mi propio sector tengo problemas comunes o tengo objetivos comunes. Porque no basta con, además, detectar que existe el problema o que tengo el objetivo común. Es necesario todo un trayecto de trabajo conjunto, todo un trabajo sobre las miradas de cada uno para poder lograr una mirada común, dice acá Filmina, una mancomunidad de miradas comunes, visiones comunes. En este sentido, nosotros en Tucumán tenemos bastante experiencia de haber intentado acciones y de haber realizado acciones, no solamente intentado, de trabajo común, de trabajo conjunto, en áreas como, por ejemplo, infancia. Y cuando nos juntábamos, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio del Interior, bueno, varios compañeros que están escuchando, o por lo menos Alfonso, que sé que está escuchando, sabe esto, nos encontrábamos con que, bueno, no todos entendíamos lo mismo por crecimiento, por desarrollo, por cumplimiento de derechos. Entonces, conversar con el otro, generar ámbitos de conversación, ámbitos de diálogo sobre el objetivo, sobre el problema sobre el que estoy trabajando, es fundamental. Porque además, eso va a aportar a otros dos aspectos, que son el de la legitimación y el de la confianza. Legitimar al otro significa pensar y creer que el otro tiene por qué intervenir, que yo tengo que darle espacio para que el otro intervenga conmigo. Lo mismo el tema de la confianza, tener fe, como dice la palabra confianza en su origen etimológico, tener fe en que el otro va a trabajar bien y va a trabajar conmigo.
Entonces, como vemos, hay factores que van más allá de lo técnico, que tienen que ver con esto de la relación entre seres humanos, ¿no? Y en esto se mezcla mucho, y por eso no es posible diferenciar tanto aspectos políticos de aspectos técnicos. Tiene mucho que ver la aparición de un grupo o de una persona que actúe como promotor o como líder. Y acá se genera, hay toda otra discusión sobre la importancia de los liderazgos y cierta también, de algún modo, confrontación entre quienes dicen o quienes sostienen la importancia del liderazgo o la importancia versus la importancia de la institucionalidad o los proyectos institucionales. Yo lo que creo básicamente sobre esto es que el líder en el ámbito de la administración pública es muy importante. El líder no está referido solo o a las características personales que son importantes, sino también fundamentalmente al proyecto de gobierno. Es decir, nosotros en el Estado, en un Estado democrático, el Estado actúa y genera bienes y servicios en función de un proyecto político. Y ese proyecto político, ese proyecto de gobierno, debe ser el que debe primar por sobre el interés particular, por sobre los recelos, por sobre las necesidades de generar o escalar en forma personal. Y entonces es muy importante que exista un grupo promotor o una persona o un liderazgo, ya sea común o sea individual, que enfatice todo el tiempo esto del proyecto de gobierno. Que aunque parezca mentira, muchas veces se pierde en lo que son los meandros de la gestión administrativa, justamente porque es una gestión bastante atomizada, es una gestión que tiene poca transversalidad. Y entonces se nos pierde de vista que más allá que ir a trabajar todos los días en determinado horario, yo lo que estoy generando es, lo que debo intentar generar, volviendo al principio de la conferencia, es bien público. Necesito aportar a la equidad distributiva, necesito aportar a la gobernabilidad democrática, necesito aportar, ¿no es cierto?, al desarrollo sustentable. Entonces, esto de estar en un mismo proyecto de gobierno es yo diría, lo que hace que esto común, como decíamos al principio, tenga más importancia que lo personal. Porque además, digamos, de algún modo, la habilidad está en poder transmitir que a través de lo común vamos a lograr las satisfacciones individuales o personales como ciudadanos, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Y aparece acá en la filmina una palabra también que es la palabra transversalidad. ¿Por qué? Porque hay un autor que se llama Serra, de apellido Serra, que él plantea la transversalidad, es decir, cuando yo digo trabajar coordinadamente, o cuando yo digo coordinar en la gestión pública, o intersectorialmente, en general no me estoy refiriendo a armar otro raviol en esa administración, otra área administrativa que se ocupe de la coordinación, sino más bien estoy hablando de generar ámbitos de discusión, ámbitos de trabajo compartido, ámbitos en los que se pueda discutir objetivos, en los que se pueda articular y coordinar acciones. Ámbitos que me permitan generar la intersectorialidad, que obviamente pueden ser informales, como nosotros de hecho así la provincia tiene mucho, como digo, experiencia en esto, y lo ideal obviamente sería que esas rutinas de coordinación intersectorial se formalizaran. Y entonces a partir de ahí poder esperar tener financiamiento y tener información disponible, porque coordinar intersectorialmente requiere todo esto. Requiere un financiamiento disponible para la coordinación intersectorial y también información que sea pasible de compartir. En esto también la provincia viene avanzando, pero también es un camino. Muchas veces los distintos sectores con los que estamos involucrados generan información propia, pero una información que no es fácilmente compartible, ¿no? Por ejemplo, nosotros en un momento el Ministerio de Desarrollo Social generaba información por gobierno local, es decir, por comuna o municipio. El Ministerio de Salud por área operativa, el Ministerio de Educación por supervisión, por espacio de supervisión. Entonces, eso hacía difícil que entre nosotros pudiéramos dialogar comparando esa información. Así que bueno, no es solamente tener información disponible en realidad, sino es también, y en la medida en que estos procesos se vayan generando, estructurar información disponible. Seguimos entonces con
El otro nivel de coordinación, que digamos, es también lo que les marcaba recién, más allá de la intersectorialidad, también aparece esta necesidad, en países como el nuestro, de coordinar entre el Estado nacional, el Estado provincial y el Estado municipal, que es un poco la pregunta que me hacía Alfonso, cuál me parecían a mí que eran los obstáculos para la coordinación entre provincia y municipios. En realidad ocurre, me parece a mí, que nosotros tenemos 3 niveles distintos de gobierno y de gestión pública, una nacional, una provincial y una municipal, que no tienen solamente facultades o atribuciones exclusivas, sino que tienen muchas facultades o atribuciones que son compartidas, ¿no? En las que se comparten funciones. Y entonces, como se comparten funciones, o hay funciones comunes, o también se llaman a veces concurrentes, es vital la posibilidad de coordinar, la posibilidad de coordinación. Esto, porque además, ¿qué más complica esto de algún modo? Un poco por eso yo acá en la filmina pongo a nivel nacional soberanía, a nivel provincial autonomía, y a nivel municipal también, tanto en municipios como comunas, se da este tema de la autonomía. Porque, como todos sabemos, el gobierno nacional es un gobierno soberano, elegido democráticamente, que tiene legitimidad. También lo es el gobierno provincial, tiene autonomía y tiene legitimidad. También lo es el gobierno municipal, tiene legitimidad por cuanto el intendente ha sido elegido democráticamente por los ciudadanos, lo mismo que el delegado, que el comisionado comunal. Por lo tanto, eso hace que cada uno de estos niveles de gobierno intente una gestión propia. Y está muy bien que así sea. Lo que pasa es que eso por momentos dificulta la interacción, la interrelación entre los distintos niveles, que también, como veíamos en la intersectorialidad, está muy determinada, obviamente, por la interdependencia. La relación entre provincia y nación está en general bastante aceitada y tiene que ver con cómo se dan los planes sociales, cómo se manejan esas relaciones. La relación, como ustedes saben, es como muy aceitada y hay espacios formales de coordinación. Sí, hay espacios formales de coordinación que son consejos federales. Funcionan una serie de consejos federales en donde las provincias participan junto con la nación en la discusión de las miradas y los pareceres de los dos distintos niveles de gobierno en algunas áreas. Pero, digamos, hay consejos federales, yo diría, en las áreas sustanciales. Hay Consejo Federal de Educación, hay Consejo Federal de Salud, hay Consejo Federal también de ministros de Desarrollo Social, de Seguridad, etc. De cualquier manera, es un desafío, ¿no? Podemos decir que así, es un desafío porque nosotros, este tipo de coordinaciones entre distintos niveles de gobierno pueden darse para realizar el diseño de las políticas, para la ejecución de las políticas, también pueden ser gestiones dispersas, digamos, donde cada uno hace lo suyo. En general, nosotros, por lo menos con la Nación, tenemos una gestión compartida, que es la implementación de las políticas. Y avanzamos, me parece de a poco, pero avanzamos hacia un diseño también compartido, que es lo que me parece es deseable, generar espacios de diseño de política pública compartida. Lo mismo diría en relación a los municipios y comunas. Los obstáculos, bueno, hay muchos obstáculos. Hay obstáculos, digamos, de tipo histórico, diría yo, y después también hay obstáculos de tipo material. El país es un país federal, pero nosotros sabemos que provincias están sujetas muchas veces a la dependencia financiera de la nación. Tenemos muchas deudas en relación a hacer que este federalismo sea un federalismo activo, en el que las provincias participen activamente en las decisiones nacionales, más allá de lo que establecen, ¿no es cierto?, los órganos de gobierno, que ya tienen representación provincial. Pero en lo que tiene que ver con el armado de políticas sociales o políticas públicas, que son competencias concurrentes, estamos todavía en un proceso de fortalecimiento de esto, de generar diseños compartidos. Más bien, me parece a mí, entre nación y provincias lo que hay es una gestión compartida en la ejecución de los programas, no tanto en el diseño. Yo diría que en relación a municipios y comunas pasa más o menos lo mismo. El gobierno provincial interactúa
bastante con municipios y comunas en lo que es la implementación. Quizá no tanto, quizá podemos todavía mejorar mucho más en lo que es el diseño conjunto de las políticas. Hay una, como digo, una estructura de gobierno bastante encapsulada, que no favorece este tipo de comportamientos de cooperación en el diseño, pero bueno, me parece que son toda cuestión de decisiones, ¿no? De decisiones de los gestores políticos y también de decisión de a los gestores técnicos o los que están a cargo de las oficinas, los que están a cargo de los distintos sectores de la administración en los 3 niveles. De cualquier manera, me interesaba mencionar esto porque es otro nivel de cooperación y que es central en un país como el nuestro para evitar justamente que haya de algún modo que el Estado actúe en forma ineficiente o en forma ineficaz. La eficacia y la eficiencia del Estado, como un todo, mejoraría ampliamente si logramos generar estrategias conjuntas entre nación, provincia y municipio, desde el diseño hasta la implementación de las políticas públicas. Y por último, también es importantísima la participación de la sociedad civil. ¿Por qué de algún modo es importante la participación de la sociedad civil? Bueno, me gustaba este cuadro porque hace referencia a todos los motivos en los cuales a mí me parece fundamental la participación de la sociedad civil. Desde el punto de vista axiológico, valorativo, bueno, participar es en sí mismo un valor, es además un derecho, ya que vivimos en una sociedad democrática, por lo tanto, promover relaciones más participativas forma parte del bagaje de lo que es o de los desafíos de la democracia. Entonces, desde el punto de vista valorativo, sin duda, generar ámbitos de participación y de diálogo con la sociedad civil es como muy importante. También por razones epistemológicas, porque tiene que ver con el conocimiento. Si yo hago participar más actores, voy a tener un mayor conocimiento de la realidad. Esto va a implicar intercambio de saberes, muchas veces con quienes están en la práctica sufriendo un determinado problema y nos van a poder decir más de cerca qué les pasa, qué les parece, cómo lo viven, cómo lo sienten. Lo mismo que, no me acuerdo si les comenté, pero también obviamente en la intersectorialidad lo que hay es la necesidad de generar conocimiento compartido. También cuando, más allá de la intersectorialidad, cuando yo incluyo a la sociedad civil, estoy necesitando y estoy valorando el conocimiento que esa sociedad civil tiene de los distintos problemas en los que quiero trabajar. Y también por razones pragmáticas. Si yo, como Estado, si el Estado necesita generar transformaciones y cambios en la sociedad, es muchísimo mejor que esa sociedad participe, porque entonces las respuestas ordenadas o organizadas por el Estado con participación de la sociedad civil seguramente van a ser más efectivas, van a tener mayor viabilidad, porque la gente se va a sentir implicada, pero además vamos a lograr tener mejores herramientas de supervisión y evaluación, porque vamos a estar un poco al tanto de cómo se da esa implementación, de qué ocurre en la práctica cuando esa gestión pública, digamos, tiene contacto con la población. Además, eso nos va a permitir también construir legitimidad, es decir, construir consensos, construir acuerdos sobre determinadas políticas o determinados modos de acción que sirven a la comunidad, que son necesarios para la comunidad, que vienen bien a la comunidad. Todos estos motivos, además, son los que de algún modo llevan a que exista hoy un paradigma que le dice al Estado, es necesario abrirse a la sociedad civil, es necesario que, más allá de que el Estado asuma la coordinación y sea el que promueva este tipo de vinculaciones, es necesario vincularse con la sociedad civil. Y esta vinculación con la sociedad civil puede darse a través de diferentes niveles. Puede ser simplemente para intercambiar información, puede ser para intercambio de información o para hacer consultar sobre algún tema, y también puede ser, en un nivel mayor, para que esa sociedad se involucre en acciones conjuntas con el Estado, y también, en un nivel mayor también, para que pueda incluso tomar decisiones junto con el Estado. Acá es muy importante, cuando lo que yo intento desde la administración pública, desde el Estado, es incorporar a la sociedad civil, es ser muy claro en qué es lo que pretendo de entrada. Digamos, lo que no está bien es intentar que la sociedad civil se sume
y no aclarar de entrada si va a ser simplemente para intercambiar información, o simplemente para consulta, o si le voy a permitir tomar decisiones o participar en decisiones. Es muy importante, en nuestra experiencia, que la sociedad civil participe conociendo los alcances que va a tener esa participación. También me parece interesante rescatar y decir y contarles que la provincia también tiene un trayecto. Desde la propia Secretaría de Planeamiento se ha abierto en varias veces lo que se llamó el diálogo social, en donde la provincia compartió con distintas organizaciones de la sociedad civil sus pareceres, ¿no es cierto?, y sus pensamientos y sus ideas en torno a lo que debían ser los objetivos de gobierno y los objetivos llamados de desarrollo sostenible y demás. Ha habido, digamos, distintos espacios y en distintos momentos se ha hecho consulta a las organizaciones de la sociedad civil y esa sociedad civil ha informado y esa información ha sido parte de lo que son hoy los objetivos del gobierno de la provincia. Y también desde el Ministerio de Desarrollo Social se han venido durante todo este tiempo generando experiencias de participación a nivel de las comunidades, a través de un mecanismo que se llama de mesas de gestión local, a través de la Dirección de Articulación Territorial del Ministerio de Desarrollo Social, que está a cargo de Sofía Santillán, que creo que también estaba escuchándome. Bueno, se ha venido trabajando hace tiempo ya, yo digo que si no me acuerdo mal, desde el 2008 se trabaja en esto, en la estructuración de espacios de participación en las comunidades, de modo que el Estado provincial tiene esos espacios de participación en donde vecinos y organizaciones comunitarias trabajan y se juntan, digamos, con efectores de los diferentes ministerios, con efectores de salud, con efectores de educación, con efectores en algunos casos de seguridad, y sobre todo con los gobiernos locales también, con representantes de los gobiernos locales en los distintos municipios de la provincia y de las distintas comunas de la provincia, en espacios de diálogo. Me parece que esta experiencia es como muy valiosa, porque de algún modo también articula distintos niveles de gobierno, el nivel provincial, los niveles de gobiernos locales y a las organizaciones bien de base, las organizaciones comunitarias. Así que esto que aparecen como grandes desafíos para el Estado en general, hoy, para cualquier Estado, ¿no es cierto? Nosotros en Tucumán hemos venido haciendo distintas experiencias que me parece interesante rescatar hoy y contarles a ustedes. Bueno, creo que estamos llegando al fin, me parece, sí, lo demás es bibliografía, que va a estar disponible para ustedes si la necesitan, si la requieren. Así que bueno, esto ha sido un pantallazo medio amplio sobre lo que es la coordinación como herramienta de gobierno. Espero que les haya servido, que hayan podido entender. Disculpen las dificultades técnicas, espero entender o comprender lo que intentaba transmitirles. Acá tengo otra pregunta. Me preguntan sobre coordinación interministerial con la nueva gestión. Mira, la verdad es que no estoy yo al tanto de cómo se están dando los procesos hoy, porque estoy en otra área más vinculada con el conocimiento. Tengo entendido que los espacios de coordinación continúan, y bueno, es muy importante que continúen. La verdad es que nosotros tenemos en la provincia una experiencia hecha, y está muy bueno continuarla y afianzarla y fortalecerla, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta. No, de nada, acá Alfonso De nada, Alfonso. Bueno, me dicen que no hay más preguntas. Esperamos un rato. Les voy mostrando la bibliografía si quieren, que he utilizado. En realidad les cuento que en Latinoamérica hay mucho trabajo sobre coordinación, hay muchos autores que trabajan sobre el tema. La coordinación es verdaderamente un desafío
para la gestión pública. Un desafío enorme, porque nosotros, como decíamos recién, no tenemos las estructuras por ahí demasiado preparadas para eso, ¿no? Gracias, Patricia. Me alegro que se haya entendido. Ah, sí, me pregunta acá Patricia cómo acceden a la bibliografía. Sí, por mail, yo se las voy a dejar a disposición y la gente de acá del IPAP va a poder transmitirles, pasarles la bibliografía, así que en ese sentido no hay problema. Bueno, me dicen que no hay preguntas, así que hoy he sido muy clara. Espero haber sido clara. Bueno, muchísimas gracias a todos por haberme escuchado hoy. Será hasta la próxima. Gracias.